Muy buenos días, hermanos. En el domingo pasado se leyó la porción anterior a este capítulo y el apóstol Pablo termina diciendo que si acaso no se daban cuenta lo malo, ¿verdad? Que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Y dice, no erréis, no se engañen. Habla de todos estos pecados que son los que están contaminando el pueblo de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Luego, en el versículo siguiente, dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que no nos engañemos, hermanos. A Dios no le engaña a nadie. ¿Qué estaba pasando? Como ya hemos visto, ¿verdad? Sabemos que los cristianos en Corinto estaban rodeados de tentaciones sexuales, las cuales son difíciles de resistir, porque estas situaciones apelan o recurren a los deseos normales y naturales que Dios nos ha dado. Pero no estamos muy distantes de esto. Nosotros decimos que, bueno, ellos tenían uno de los templos de la diosa Afrodita, de la diosa del sexo, de la diosa de la fornicación, que habían en ese templo 1000 sacerdotisas, prostitutas, que tenían relación abiertamente y que eso era bien visto. Y no es tanto de bien visto, sino que era algo grande ante la diosa. Eso era. Pero ¿qué sucede? Hoy en día, hoy no tenemos este templo, pero tenemos mucho más tentaciones, diría yo. Hoy en día, por donde quiera que nosotros vamos, lo que escuchamos, lo que nosotros vemos, lo que palpamos, tiene mucho, mucho que ver con la atracción sexual. Y así como el apóstol Pablo le dice a estos cristianos en la iglesia en Corinto que deben apartarse del pecado sexual, aunque sea aceptable o popular en la cultura, porque esto era aceptado, ¿verdad? ¿Por qué les dice esto? Porque todo el que practique estos pecados no heredarán el reino de Dios. ¿Qué estaba pasando? En la iglesia de Corinto se habían vinculado y ellos traían unas ideas por donde vivían, por lo que ellos estaban, donde estaban viviendo, donde se habían levantado y lo que era popular. Para ellos el cuerpo no era importante. Era una situación que habían involucrado de gnosticismo con cristianismo. Para ellos lo que importaba era el alma, el espíritu del hombre, el cuerpo. El cuerpo era una cárcel inservible donde estaba encarcelado el alma. Es más, ellos decían que el cuerpo humano, como materia, no fue creado por Dios. Que el cuerpo no había sido creado por Dios, sino por un ser sobrenatural, lógicamente inferior, y que carecía de cualidades éticas. Así que los excesos
del cuerpo no afectaban el espíritu. Fíjense esas creencias que ellos venían arrastrando y por lo cual el apóstol estaba luchando para que ellos entendieran la palabra. Entonces, de acuerdo a estas creencias, ellos sostenían que se podía hacer lo que se quisiera con el cuerpo sin afectar el alma. Ahora entramos aquí en el versículo 12, donde el apóstol Pablo les dice, ustedes dicen, porque eso decían ellos, ustedes dicen, se me permite cualquier cosa, pero él les aclara, pero todo no les conviene. ¿Y qué pasaba ahí? Ellos estaban haciendo referencia a una mala interpretación sobre la libertad cristiana que el mismo Pablo había predicado. Se decía que si el hombre cristiano es el más libre de todos los hombres, puede hacer con su cuerpo lo que desea, ¿verdad? Ya somos liberados del pecado. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Así que podemos hacer cualquier cosa. Eso era lo que ellos decían. Pero en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, se asocia la fornicación al pecado de idolatría. Al apartarse de Dios tras otros ídolos, es en lo espiritual lo que la inmoralidad sexual lo es en la carne. Y tenemos casos de ejemplos que Dios nos da en su palabra. En el libro de Números, en el capítulo 25, Números capítulo 25, podemos ir allá desde el capítulo 22, vemos cuando el rey Balac ya, manda a llamar a Balaam, ¿verdad? Para que, ¿cómo es? Él quería que maldijera al pueblo de Israel. Y si leemos todas estas partes hasta el capítulo 25, desde el 22, Balaam fue claro con el rey y le dijo que Dios, todas las 3 veces que se acercó para maldecir al pueblo de Israel, Dios lo que le dijo era que tenía que bendecirlo. Y en el versículo 13 dice, si Balac me diese toda su casa llena de plata y de oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala, ni árbitro, más de lo que hablé Jehová. ¿Verdad? Él estaba cumpliendo lo que Dios le estaba diciendo. Pero ¿qué pasó? Más adelante, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo dice, el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Balaam Peor, y el furor de Jehová se centró contra Israel. Fornicaron, la fornicación del pueblo. Dios protege su pueblo. Dios lo protege, pero cuando ellos comenzaron a fornicar, Dios castigó a ese pueblo. Más adelante podamos ver que fueron
consecuencias grandes que hubieron. Una mortandad fue derivada o causada por esto. Por todas estas cosas, el apóstol Pablo combate en estos versículos de este capítulo y en el capítulo 8 el libertinaje de la carne. Y en el capítulo 15 vamos a ver más adelante sobre la resurrección del cuerpo. ¿Por qué la resurrección del cuerpo? Porque ellos creían y decían que el cuerpo quedaba, que el cuerpo no era importante, que todos los que hablamos sobre el cuerpo. Entonces, por eso, en el capítulo 15 de este libro, de esta carta de Corintios, veremos sobre la resurrección del cuerpo. Pero, ¿qué estaba pasando? Este grupo de personas usaban este lema como una excusa para promover su propia versión de la libertad. Ellos con eso manejaban o encasillaban esa excusa de la libertad cristiana, excusándose en sus pecados. Decían que Cristo había perdonado sus pecados y que tenían la libertad completa para vivir como quisieran. Que ellos podían hacer lo que se les antojara. Por tanto, de acuerdo con estas creencias, ellos sostenían que podían hacer lo que quisieran con el cuerpo sin afectar el alma. Lo que estaban haciendo era dándole una mala interpretación de libertad cristiana, la cual Pablo predicaba. Como les dije, si el hombre cristiano es el más libre de todos los hombres, puede hacer con su cuerpo lo que desee. Ya ellos estaban viviendo la libertad, ya ellos habían sido perdonados. Pero en la forma que ellos aplicaban el lema, sobre todas las cosas me son permitidas, se salían de los límites de las conductas cristianas aceptables. En vez de vivir como creyentes perdonados, santos y justos, se entregaban a pecados sociales y sexuales. En vez de someterse al señorío de Cristo, aprobaban el pecado en el nombre de la libertad que habían recibido en Cristo. En vez de servir al Señor y al prójimo en un amor verdaderamente cristiano, se servían a sí mismos. Entonces el apóstol Pablo contesta a estas excusas. Él le dice que el hecho de que Cristo perdonara nuestros pecados no nos da la libertad para hacer lo que sabemos que está mal. Y en toda la palabra se prohíbe de manera específica muchos pecados. En el Nuevo Testamento como estaban prohibidos ya en el Antiguo Testamento. Y en un momento hubo aquí esta corriente filosófica del gnosticismo donde ellos actuaban de esa forma. Ellos eran salvos, siempre salvos, no importa lo que hicieran. Eso por ahí me estuvieron diciendo que ya eso fue desapareciendo aquí, aunque todavía quedan algunos de esa corriente, me imagino. La libertad cristiana requiere, cuando somos libres en Cristo, se requiere un nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Y esa
nueva vida se caracteriza por tener nuestros pensamientos sobre aquel que nos salvó. Es decir, los nuevos pensamientos, esa nueva vida, somos nuevas criaturas en Cristo. Esos viejos pensamientos sobre la carne, esa carne muerta, esa carne que fue vencida, que ha sido crucificada por Cristo, eso quedó ahí. Pero cuando nosotros tenemos esos pensamientos y complacemos en la carne, en los pecados, estamos básicamente cargando un cadáver lleno de podredumbre. Hermanos, tenemos que enterrar esos pensamientos, porque somos nuevas criaturas. Y la única manera de enterrar estos pensamientos es por el poder del Espíritu Santo, que es nuestra única fuente de fortaleza. Fortaleza que recibimos alimentándonos continuamente con la palabra de Dios y por medio de la oración. Muchas veces, y eso está sucediendo, y nos sucede en muchas ocasiones, la libertad que Dios nos ha otorgado, como estaba pasando en la iglesia en Corinto, viene a convertirse en un libertinaje. Y es ahí donde debemos hacer un alto a todo lo que está lejos de agradar a Dios. Porque más bien lo que estamos haciendo es desagradando a Dios. Estamos en contra de Dios. Aunque nos basemos en algunas palabras de la Escritura, somos libres, pero nuestra libertad es en Cristo. Somos más que vencedores, pero en nosotros, en Cristo, somos más que vencedores. Y entonces Dios es santo, santo, santo. Dios no permite el pecado, hermanos. No podemos seguir engañándonos y seguir engañados diciendo que estamos en Cristo, que somos sus seguidores y estamos viviendo en la inmoralidad. Aunque algunas acciones no son pecaminosas en sí mismas, pero no son apropiadas porque pueden llegar a controlar nuestras vidas y apartarnos de Dios. Cualquier cosa que hagamos que hiera antes de ayudar a otro es incorrecta. Si nosotros podemos excusarnos y buscar en la Biblia, la televisión es un pecado. Implícitamente no lo vamos a encontrar. El fútbol es un pecado. Implícitamente no, pero sí lo dice la palabra. Porque si nosotros le dedicamos mucho tiempo a estas cosas, las cuales deberíamos aprovechar para nuestro crecimiento y para la ayuda a los demás, y si ellas nos atan, ¿verdad? Y ya nosotros nos convertimos en esclavos de estas situaciones, sí es un pecado. Y sí lo dice la palabra. Por eso, hermanos,
sobre ese lema de que todo me es lícito, Pablo le contesta, pero no todo es provechoso. Es más, puede ser dañino. Entonces, él les dice, y por lo tanto, no me dejaré dominar por nada. Y en efecto, el que se deja dominar por algo, ¿verdad? Esclavo es del que domina. Eso está claro. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, dice palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, sería sorprendente, ¿verdad?, si nosotros sembráramos mangos y fuéramos a recoger manzanas. ¿Verdad? Sería algo. ¿Qué tal? Por ahí me acuerdo de un refrán muy popular de mi mamá. Decía: el que siembra viento, ¿ustedes se acuerdan?, recoge tempestades, me decía. Por eso, si uno cosecha, lo que cosecha, lo que siembra, eso va a cosechar. Así también en nuestra vida. Si uno chismorrea de sus amigos, los pierde. Porque llega el momento que todo esto es el resultado. Cada acción tiene resultados. Si nosotros plantamos para nuestros propios deseos, cosecharemos lamentos y maldad. Pero si nosotros plantamos para agradar a Dios, ¿cómo sería? Cosecharíamos gozo y vida eterna. Entonces, nuestra mejor cosecha, gozo y vida eterna. Y esta influencia de que el alma es solamente lo importante y que el cuerpo no lo es, el cristianismo algunas veces ha sido influenciado por ello. Esta expresión, de tanto repetirla en los corintios, ha ganado credibilidad en ellos. Ellos decían que las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es decir, que el estómago ha sido creado para la comida, ¿verdad? Y la comida para el estómago. Y entonces, ¿pero a qué era que se referían y qué era lo que querían ellos hacer en esto? Ellos aplicaban que el cuerpo está hecho para satisfacer sus instintos. En otras palabras, el cuerpo está hecho para el acto sexual y el acto sexual para el cuerpo. Por lo tanto, había que dejar la libertad de los deseos de la carne. Entonces, el apóstol responde que todas las cosas no convienen. Muchos dicen que tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que quieran, aunque piensan que eso es libertad, que no son esclavos de sus deseos. Pero cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y vive en nosotros. Por lo tanto, dejamos de ser dueños
de nuestros cuerpos, Cristo pagó por nosotros. Fuimos comprados por Cristo a un precio muy alto. Él pagó con su sangre, con su vida por nosotros. Hemos sido como esclavos comprados en una subasta. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Si usted vive en un edificio ajeno, procura no violar las normas establecidas en dicho lugar, ¿cierto? Y así como nuestro cuerpo pertenece a Cristo, no debemos violar las normas en nuestro diario vivir. La inmoralidad sexual es una tentación que siempre está entre nosotros y hoy en día mucho más. Tenemos la televisión, tenemos el cine, toda la publicidad, vestimentas y muchísimas cosas en las que somos atacados. Y bastante atacados. Por eso recordemos nosotros, como cristianos, que nadie, el cristiano, no puede estar viviendo en inmoralidad y al mismo tiempo sirviendo a Dios, sirviendo a Cristo. Porque nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios y no pueden estar implicados en inmoralidad. Dios no pasa por alto el pecado sexual. ¿Por qué? ¿Qué está pasando y qué es lo que Dios ve en este pecado tan grande? Él sabe, Dios todo lo sabe. Él sabe, y como Él nos protege, que este pecado sexual tiene el poder para destruirnos física y espiritualmente. Por eso no se debe menospreciar el poder del pecado sexual. Ha destruido incontables vidas y ha deshecho familias, comunidades y aún naciones. Hogares destruidos, personas destruidas. Por tanto, debemos aprender con madurez la verdad, sobre todo me es permitido, pero no todo influye en el bienestar para mi vida. Cualquier cosa que ejerza dominio, ¿verdad? Estamos ya presos somos esclavos de esta situación. Y llegamos a perder la capacidad de discernir entre cómo estamos actuando, si bien o mal. Fíjense hasta dónde nos lleva. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Dios lo que quiere es perdonar, es protegernos del daño que puede causarnos a nosotros mismos y a otros este pecado. Por eso Él promete llenarnos de nuestra soledad y nuestros deseos. ¿Con quién? Con Él mismo. Es el amor de Dios. Por eso Él nos trae su palabra. Por eso Él nos presenta el Evangelio.
para que nosotros seamos verdaderamente libres. Y la verdadera libertad es en Cristo Jesús. No es como ellos decían, y como hoy en día muchas personas lo dicen, pues yo soy libre, puedo hacer lo que quiera. Hemos sido comprados a un precio muy alto. Hemos sido comprados por Cristo. Ese sacrificio que Cristo hizo para que nosotros recibiéramos el perdón de los pecados. Y no podemos regresar como el perro que regresa al vómito. Si nosotros llevamos verdaderamente una vida en Cristo, si somos verdaderos seguidores de Dios, de Cristo, tenemos que vivir de acuerdo a los mandatos establecidos por Él. Esto era la situación y la preocupación que en este tiempo tenía el apóstol Pablo con esta iglesia que estaba viviendo en ese entorno. Y hoy nuestras iglesias también están viviendo en este entorno. Tengamos mucho cuidado, porque los ataques son grandes. Por todos lados tenemos ataques. Hay que fortalecernos en la oración y en la palabra, porque vamos a ser víctimas del enemigo. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos la libertad y que tengamos la paz que Él nos ha dejado. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Así que sigámoslo a Él. Sigamos por el camino que en este momento, cuando iniciamos, parece angosto, pero es el camino que nos lleva a la paz y a la vida eterna. No nos dejemos engañar cuando vemos el camino ancho, espacioso, en el cual nosotros cabemos con todas las cargas pecaminosas y todo lo que queramos meterle, porque ese camino es muy ancho. Pero ¿qué consecuencias vamos a vivir? Así que, hermanos, Dios permita que esta palabra llegue a nuestros corazones y nuestra mente y podamos vivir de acuerdo a como Dios nos manda. Amén.